Hermanos, esto es la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga su palabra. Una de las cosas que más a menudo escucho acerca de la iglesia es la comparación que se hace con una casa o una familia. De hecho, es probable que con el tiempo esta expresión, bienvenidos a la casa de Dios, se haya convertido en una expresión trivial, más asociada al marketing que a la realidad teológica que representan. Ven a nuestra familia, ven a la casa de Dios, visita nuestra casa, y parecería el eslogan que podría usar una empresa de servicios. Siéntete como en casa, somos una familia. Decir que la iglesia es la casa de Dios, sin embargo, no es un mero cliché evangélico. Y la primera carta a Timoteo se encarga precisamente de mostrarnos esa realidad. Hemos llegado tal vez a uno de los pasajes más importantes de esta carta, y probablemente el pasaje que resume el corazón de la carta. Si tuviéramos que responder a la pregunta ¿de qué se trata la carta a Primera Timoteo? La respuesta está en estos versículos del 14 al 16, que la iglesia es la casa de Dios, que debe estar en orden porque ella es la encargada de resguardar la verdad y de exhibirla. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y sostén. Reina Valera usa una palabra que me gusta mucho más porque tiene un peso más clásico, baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al final del capítulo 3, como les mencionaba al principio, es el cierre de una sección cuyo propósito es poner en orden las cosas relacionadas con el culto, las cuales se empiezan a abordar desde el capítulo 1. Y en el caso particular, las cosas relacionadas con el culto en las iglesias de Éfeso, a las cuales Pablo había encomendado a Timoteo para que fuera y se encargara de corregir algunas cosas que no estaban andando bien. A partir del capítulo 1, vimos que la preocupación del apóstol giraba alrededor de las amenazas que representaban líderes que habían entrado con malas motivaciones y que no estaban pastoreando bien el rebaño y que estaban trayendo problemas a la iglesia, caos, desorden. Así que Pablo hace un llamado a su discípulo Timoteo, esto es en el capítulo 1, para que vaya y ponga en orden la casa, para que vaya y arregle lo que no está andando bien. Y le dice que va a necesitar ser valiente, que va a necesitar de tener mucho denuedo y que al mismo tiempo debía actuar con firmeza. Luego, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le empieza a dar instrucciones específicas acerca de esas cosas que había que corregir. Las reuniones de oración, por ejemplo, cómo debían hacerse, cuál era el rol de los hombres en la iglesia, cuál era el rol de las mujeres en la iglesia, incluso cómo controlar la inmodestia desenfrenada y toda esa galantería que se había dado en la iglesia de Éfeso a raíz de la mundanalidad que había entrado en la iglesia. Y también en el capítulo 3 le da un listado amplio acerca de cuáles son los parámetros que él debe seguir para escoger a los que van a ser líderes, a los que van a ser pastores y a los que van a ser diáconos. Y ante la pregunta de ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta instrucción minuciosa acerca de lo que Timoteo debía hacer? La respuesta es simple: porque la iglesia es la casa de Dios y su casa debe reflejar su dignidad. La casa debe estar en orden, la iglesia debe estar en orden porque la iglesia debe reflejar la dignidad de Dios. Y ese es justamente el argumento que quiero proponerles y que vamos a desarrollar a lo largo de este sermón en lo que nos queda. La iglesia es de Dios, el lugar donde Él habita, el sostén de la verdad y por lo tanto debe reflejar esa dignidad. La iglesia es el lugar de Dios, su propiedad,
donde Él habita, es el sostén de su verdad. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar esa dignidad. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar la iglesia como la casa del Dios viviente, y luego veremos a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Yo espero que esta respuesta a la pregunta, muchas gracias mi hermano, esté rondando en su mente a lo largo que avanzamos en el sermón. La iglesia debe estar en orden porque la iglesia es la casa de Dios. Todas estas instrucciones son importantes porque la iglesia es la casa de Dios. Y veamos entonces en primer lugar nuestro primer encabezado o el primer punto de nuestro sermón. La iglesia como la casa del Dios viviente. Miren el versículo 14 que Pablo dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. En el verso 14, Pablo explica a Timoteo la razón de ser de todas esas instrucciones. Y es que él las ponga en práctica en caso de que Pablo tarde en llegar. Parece ser que la intención de Pablo era ir a la iglesia o a visitar a las iglesias de Éfeso a las que Timoteo había sido enviado. Parece que en principio era: mira, ve tú como punta de lanza que luego yo voy para poner estas cosas en orden. Pero en caso de que no llegue, aquí está la lista de lo que debes hacer. Eso es como cuando tú te vas de la casa y dejas a tu hijo todavía preadolescente, que a lo sumo puede hervir agua, y dice: mira, voy a salir y voy a regresar en 1 hora. Pero en caso de que no llegue, te dejé en la nevera una lista del paso a paso para fritar un huevo. Coges el huevo, lo rompes en el borde de la estufa. Todavía se rompen ahí, ¿verdad? Lo rompes en el borde de la estufa, lo echas en el aceite, que sea poquito, y lo pones en fuego bajo para que no se te queme. Y lo bajas, después que lo bajes, apagas la estufa. Paso a paso, así. Pero eso es por si yo no llego a la hora que tenga que llegar. Bueno, más o menos eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. En el caso de que no llegue, esta es la lista de instrucciones de lo que debes hacer. Nosotros sabemos por el testimonio de la historia que lamentablemente Pablo no alcanzó a llegar a Timoteo. No alcanzó a visitar las iglesias de Éfeso. De hecho, Pablo escribe la segunda carta pidiéndole a Timoteo que vaya a verlo porque él no va a poder ir. Y en la segunda carta le dice: como mi última voluntad te ruego que vengas a verme. Y trae la capa, los rollos y también los pergaminos, porque estoy a punto de ser entregado en libación. Aunque Pablo tenía el deseo, la vida no le alcanzó. Así que Timoteo tenía lista en mano las instrucciones que debía poner en práctica. Y eso es una bendición porque providencialmente quedó también como una lista para nosotros acerca de cuáles son esas cosas que la iglesia debe tener en cuenta para andar conforme a la voluntad de Dios. Así que en estas primeras recomendaciones, Pablo usa 3 analogías acerca del por qué la casa debe estar en orden, para mostrar la importancia de la iglesia. Y esas 3 analogías incluso son frecuentes en su lenguaje o en su comunicación con las iglesias de Éfeso. Si ustedes pueden leer la carta de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 2, van a ver que Pablo está comparando continuamente a la iglesia con una casa, con una familia, con un edificio. Es decir, era un lenguaje que Pablo usaba con cierta frecuencia. ¿Y cuáles son esas 3 analogías? Bueno, la primera, la iglesia es la casa de Dios. La segunda, la iglesia es el lugar donde Dios habita. La asamblea es el lugar donde Dios habita. Y la tercera es, la iglesia es como las columnas y como el fundamento de un edificio. Y de hecho, cada una de estas declaraciones tiene un significado muy íntimo y profundo al respecto de la dignidad de la iglesia. Y vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Miren la primera analogía, la iglesia como una casa. Y eso transmite una idea de familiaridad. La iglesia es el punto de encuentro o de reunión de los hijos de Dios, pero al mismo tiempo da un sentido de propiedad. Cuando él dice la iglesia es la casa, él no dice simplemente que es una casa, él dice que es la casa de Dios. Y tal como funciona en los días nuestros actuales, funcionaba y con mucha más firmeza en los días del apóstol Pablo. El dueño de una casa determinaba cuáles eran las reglas de la casa. De hecho, funciona hoy
en algunos hogares semiconservadores. Mientras usted viva bajo este techo y mientras usted viva bajo esta casa, dígalo conmigo, se hace lo que yo diga. Eso es una regla incuestionable, universal de los hogares en el mundo. Nadie cuestiona eso. Bueno, nadie lo cuestionaba hasta hace algunos años, cuando empezó a salirse de control esto del libre desarrollo de la personalidad. Pero lo cierto es que las reglas de la casa son determinadas por el padre de familia. Y la idea de Pablo es esa. Dios es el dueño de la casa y Él es quien dicta las reglas. Así que no es solo el sentido de propiedad, no es solo el sentido de familiaridad, de hogar, de punto de encuentro, sino el lugar donde se hacen las cosas a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. La casa funciona bajo sus propias reglas, bajo un sentido de reglamento estricto. Así que es importante entender que no es algo militarizado como funciona en un hogar también. Todas esas reglas son dadas por amor, por parte del padre de familia para proteger a los que viven en su casa. Yo no quiero que llegues a tal hora porque te quiero fastidiar la vida. Yo quiero que llegues a tal hora porque después de esa hora la ciudad se vuelve peligrosa y yo puedo ver un peligro que tú no ves. Es decir, que la razón por la que hay reglas de parte del padre de familia en la casa no es porque quiera simplemente establecerlas para su propia jactancia, sino porque está convencido que es necesario para la viabilidad de la casa. Así que fíjense esas imágenes que está trayendo Pablo a nuestra mente. La iglesia es la casa de Dios que se gobierna bajo sus propias reglas. Pero además Pablo dice que la iglesia es, y lo pueden ver ahí en la parte B del versículo 14, del versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Ahora, el concepto ya no es tan familiar, ahora es un concepto más corporativo. La palabra iglesia da la idea de una asamblea, de una reunión de personas con un propósito específico. Y esa es una idea muy poderosa, porque Pablo está tomando elementos del entorno de Éfeso en el que se adoraba a dioses muertos en lugares muy pomposos, y él está diciendo que la iglesia en realidad es la casa de un Dios que está vivo, que siempre ha deseado morar con su pueblo. De hecho, que habita como un miembro más de esa casa y no como un adorno decorativo, como en el caso de los dioses muertos. Y de paso, sus palabras son un eco de lo que expresó Jacob en el Antiguo Testamento cuando se encontró con Dios en Betel y vio una escalera que unía el cielo con la tierra, y ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. ¿Se acuerdan de esa visión de Jacob? Bueno, esto fue lo que dijo Jacob luego de ver esa visión. Ciertamente el Señor está presente en este lugar. ¡Cuán temible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa visión de Jacob anticipaba lo que sería Dios morando con su pueblo, una idea que se iría desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. Vimos una serie completa en el libro de Éxodo de cómo Dios prepara a su pueblo para morar con él, pero es allí también en Éxodo donde encontramos esa imagen de un Dios que expresa su deseo de vivir con su pueblo. En Éxodo 25 manda a construir un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. Y también cuando se manda a construir un templo por parte de Salomón, en Primero de Reyes 6:13, el lenguaje es el mismo. Tú vas a construir un templo, una casa, y mi presencia va a estar allí. Y ya ha venido el Nuevo Testamento, por supuesto, vemos que la instrucción no está tanto alrededor de un lugar como Betel, ni tampoco de un tabernáculo como el caso del libro de Éxodo, ni tampoco de un templo como en los días de Salomón, sino que ahora la presencia de Dios iba a morar con su pueblo reunido. Primera los Corintios 6:16 pone esa realidad de una manera muy expresa cuando dice: ustedes son el templo del Espíritu Santo, el lugar en el que Dios habita. Es decir, Pablo captura la idea de que la iglesia ahora es el lugar en el que mora la presencia de Dios. Y mis hermanos, por muy increíble que suene o por muy espiritualizado que suene, la realidad es que ahora
hoy, domingo por la mañana, mientras nosotros estamos reunidos aquí, Él ha prometido que su presencia estará en medio de nosotros. Y por supuesto que no podemos ver esa presencia porque, como lo cantábamos, es un Dios que habita en luz inaccesible, pero por alguna razón nosotros creemos por la fe que su presencia es real cuando su pueblo está congregado. Eso es una idea poderosísima. La casa es de Dios y funciona bajo sus reglas, pero es la asamblea, la congregación del Dios viviente, es decir, donde Él está morando y reinando con su pueblo. Ahora, quiero detenerme aquí para ver algunas implicaciones prácticas de esta realidad, porque esto es una descripción impresionante. Cada vez que una iglesia local se reúne alrededor del nombre de Cristo, se convierte en el lugar en el que Dios habita realmente. Y yo sé que muchos de nosotros hemos venido de trasfondos en el que esto de la presencia de Dios casi que era un juego. Dios está aquí, la presencia está aquí, siente la presencia y aquí está, y Él te toca, y esto, y te tumba, y esto y el otro. Y puede ser que al encontrarnos con las Escrituras hayamos adquirido un conocimiento mucho más robusto y una teología mucho más profunda de Dios, pero hayamos perdido la noción de que sí es verdad que Dios está con nosotros. Sí es verdad que su presencia está con nosotros. Que no tenemos que estar cayéndonos al suelo, que no tenemos que estar viendo un resplandor detrás del predicador, que no tenemos que estar temblando para saber que la presencia de Dios está ahí. La simple promesa de Dios de que cuando su pueblo se reúne, Él está, es suficiente para nosotros, que no hay duda alguna de que Él está aquí, de que su presencia es real entre nosotros. Y eso cambia también nuestra idea de congregarnos. Hay algunas personas que dicen, mira, yo no necesito una iglesia porque yo me arrodillo en mi casa todos los días y cuando necesito tomar la cena del Señor, lo que me hago es un jugo de frutiño de uva y me hago mi pan como a mí me gusta. Así que yo la iglesia no la necesito. Y la verdad es que eso es una declaración muy ignorante acerca de qué es la iglesia y qué sucede cuando la iglesia se reúne. Así que eso cambia, como dije, nuestra idea de congregarnos. Al reunirnos hay una expresión horizontal. Sí, yo estoy relacionándome con el cuerpo de Cristo, pero también hay una expresión horizontal de la presencia de Dios y es el sentido de que Dios está en el culto. Y la razón por la que un creyente nunca debe considerar el no congregarse como una opción es porque necesita el cuerpo de Cristo, pero sobre todo necesita la presencia de Dios. Porque necesita encontrarse con Dios, porque necesita que Dios le hable por medio de la predicación de su palabra, porque necesita reunirse alrededor del culto que nosotros damos a Dios, que es un culto racional, ya no de corderos, ya no de sacrificios, ya no de vacas y de sangre, ahora nuestra propia vida, nuestra propia mente renovada, nuestros miembros todos al servicio del Señor. Mis hermanos, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Cuando la iglesia se reúne, está dando un culto al Señor, está presentando una ofrenda al Señor de adoración y Dios está en medio de ese culto. Y eso también debe darnos un sentido profundo de reverencia acerca de todo lo que hacemos y lo que sucede en el culto. No estamos jugando a la congregación, ni estamos cumpliendo con un requisito religioso. Estamos adorando al Dios vivo. Yo he podido ver en el poco tiempo que tengo de creyente comparado con los hermanos con algunas canas que hay aquí, que el lenguaje evangélico ha ido cambiando con muchísima rapidez. Antes la gente podía decir con mucha facilidad, voy para el culto, pero ahora eso suena demasiado evangélico. ¿Para dónde vas? Para el servicio. ¿Para dónde vas? Para la reunión. ¿Para dónde vas? Al encuentro con los otros. ¿A dónde vas? A tener un tiempo. Pero pareciera que se evita a toda costa el lenguaje espiritual de lo que sucede cuando nos reunimos. Y no deberíamos tener ningún problema en decir que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es participar del culto al Señor. Es un culto al Señor. Es un culto al Dios vivo. Y no sé si lo han presenciado, pero en las ceremonias de honor a las autoridades que se hacen por parte de las fuerzas militares, estas están marcadas por un profundo sentido de honor y reverencia por la dignidad de aquel a quien reconocen como su líder, como su cabeza. Honores al señor presidente. Ustedes pueden ver cómo toda la gente se pone de pie y fran, y pone las armas y hace toda esta parafernalia.
Bueno, a veces nuestro culto pareciera que nos reunimos alrededor de nosotros mismos y no alrededor de la persona del Señor. Es por eso que el culto en la iglesia no está supuesto a ser un espectáculo, no está supuesto a ser un evento de entretenimiento, no está supuesto a proveer algún medio de entretención, ánimo o qué sé yo, algún tipo de servicio emotivo o inyección emocional para la gente que visita. Es por eso que nuestra preocupación no está centrada en que la gente se sienta bien. Por supuesto que nos interesa que la gente esté cómoda, que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, pero todo eso hace parte de lo secundario. Lo primario es que el principal receptor de nuestra adoración y el sentido principal de nuestro culto es el Señor y no nosotros. Pero a veces pareciera que todo eso se ha invertido y puedes tener cultos de 2 y 3 horas en los que 1:30 es pura canción con una dosis de adrenalina al 100%, otra hora es de espectáculo y cosas y anuncios y una cosa aquí y allá y dramas y cosas y 20 minutos de predicación. Una tragedia. Eso es una tragedia, porque al final esto se trata de Dios y no de nosotros. Y eso cambia la manera en la que yo me levanto un domingo por la mañana y pienso en no lo que voy a recibir, sino lo que voy a dar al Señor. Eso pone en orden mis expectativas. Voy ahora a congregarme con mis hermanos para dar adoración al Señor. Y eso evita que salgamos de aquí. Oye, qué cosa, el culto hoy no me sentí tan electrizado. Hoy la alabanza la sentí un poco floja. Hoy la predicación, el pastor estuvo como lo sentí flojito hoy, no me electricé. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando ver qué recibimos. Pero el culto cambia el lenguaje, porque un culto es ¿qué doy al Señor? ¿Qué doy al Señor? Debemos cambiar nuestra mentalidad al respecto del culto. Todo lo que sucede aquí debe dar gloria y honor al Señor. Pensar durante el culto que estamos delante de Dios y no delante de los hombres nos debe llevar a ser más respetuosos, más reverentes, más cuidadosos, incluso de nuestra postura física, porque la presencia de Dios está en medio nuestro. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez en el año 2013 sobre la frase predicación expositiva, que era este sentido de predicar la Biblia de modo que el argumento del sermón fuera el argumento mismo del texto y que el trabajo del predicador era encontrar cuál era el sentido, la idea que el autor quería transmitir y alrededor de esa idea construir su sermón con esa idea como su punto principal. Y eso fue completamente revolucionario para mí, porque yo tenía la idea de que en realidad yo debía predicar lo que sentía que la iglesia necesitaba o lo que Dios me estaba diciendo que la iglesia necesitaba. Y armaba el mensaje de acuerdo con lo que yo creía que en ese momento la iglesia debía oír, porque al fin de cuentas yo era el ungido y yo era quien tenía la revelación para entender esos códigos y esos misterios. Y esto lo escuché por primera vez en el Hotel Sorrento aquí, del pastor Sugel Michelén, que estaba escribiendo para ese tiempo el libro De Parte de Dios y Delante de Dios. Y yo recuerdo que una de las cosas que hizo que yo me enterrara en la silla cuando estaba escuchando fue cuando él dijo: los predicadores tienen que saber que cuando predican, Dios está sentado en la primera fila escuchando lo que están diciendo de él, y que si no están diciendo lo que él dijo realmente, están en un serio problema. Y eso fue como si un gran peso cayera sobre mí. Y desde entonces me propuse nunca predicar de ninguna otra manera que no fuera expositivamente. Porque quería asegurarme con todas mis fuerzas que lo que estaba diciendo era realmente lo que Dios había querido decir por medio de su palabra y no mis propias opiniones. Y eso trajo un despertar a nuestra iglesia en ese tiempo, nuestra pequeña iglesia. Y empezó a transformar nuestra manera de ver todo. No solo de ver la predicación, de ver cómo cantábamos, de ver cómo nos relacionábamos, de ver cómo nos vestíamos, de ver cómo interactuábamos hacia afuera, de ver cómo hacíamos misiones, de ver cómo evangelizábamos. Y cuando se nos pregunta cómo hicimos para que la iglesia cambiara tanto,
La respuesta es muy parecida a la respuesta de Martín Lutero cuando se le preguntó acerca de cómo pudo ser el precursor de un movimiento como el movimiento de la Reforma Protestante. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Al final, mis hermanos, desde el predicador hasta quienes escuchan, deben tener la conciencia real de que Dios está ahí, escuchando lo que se está diciendo de Él. De que Dios está presente cuando su palabra es predicada. Pero hay un tercer aspecto que Pablo menciona. Recuerden que estaba dando solo algunas implicaciones prácticas del segundo y el primero. Pero hay un tercer aspecto que destaca aquí el apóstol. Y es el que va a darle curso a nuestro segundo encabezado. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y posiblemente el autor tenía aquí en mente el gran templo hecho a Diana de los Efesios, considerado, por cierto, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De acuerdo con un comentarista, y cito, tenía un techo de mármol macizo y brillante, sostenido en lo alto con 100 fuertes columnas a su alrededor, cada una de las cuales medía más de 18 metros de altura. La iglesia de Éfeso a la que Pablo escribió habría podido imaginarse eso fácilmente en sus mentes. Es decir, cuando Pablo dice columna y baluarte de la verdad, eran 2 palabras para los que los efesios estaban completamente familiarizados, porque estaban viendo las construcciones de esos templos tan impetuosos, tan grandes, y posiblemente preguntándose, ¿y dónde está el templo de nuestro Dios? Sobre todo porque estas culturas griegas pensaban que el templo reflejaba la majestad de la deidad. Ellos decían, ¿y dónde está el templo de nuestro Dios? Y Pablo le está diciendo, pues ustedes son la columna y el fundamento de esa verdad. Y eso es impresionante. Ya terminé la cita. Las columnas eran las responsables de sostener el techo, mientras que el baluarte es fundamento. Es el sostén, lo que soporta la estructura. En otras palabras, la iglesia debe ser conducida a la manera de Dios porque es la responsable de exhibir, de levantar el techo y de sostener la verdad. La iglesia es la responsable de exhibir la verdad y de sostener, de soportar la verdad. La iglesia local ha sido escogida por Dios para ser guardiana, protectora de la verdad, al mismo tiempo quien levanta esa verdad para que todos los hombres puedan verla. Ambas funciones han sido delegadas a la iglesia local. Todo lo que hacemos y somos como iglesia está comunicando algo acerca de Dios y también algo de la verdad que Él ha revelado. Y no sé si usted está siendo consciente de cuánto este pasaje está elevando la dignidad de la iglesia. Es por eso que nos tomamos esto tan en serio, porque se trata de la dignidad de Dios. Más adelante veremos que también Pablo estaba preocupado por los falsos maestros en el capítulo 4, que eran amadores de sí mismos y que iban a desviar a los creyentes de la verdad. Y es por eso que está insistiendo en que la iglesia debe ser como un fuerte, como una muralla, como un fundamento que protege el buen depósito de la fe por medio de la enseñanza sólida de las Escrituras. Como iglesia debemos estar convencidos que la razón por la que existimos en esta ciudad en la que Dios nos ha puesto es porque entendemos que tenemos la responsabilidad de predicar fielmente la palabra de Dios y levantar la bandera del evangelio, aun cuando alrededor nuestro se levanten toda clase de mentiras. Ahora bien, la cuestión es, ¿cuál es esa verdad que la iglesia está llamada a exhibir? ¿Y cuál es esa verdad que está llamada a soportar? Porque este es el columna y baluarte de la verdad. Y usted, como yo, bien curioso, dice, Pablo, ¿pero cuál verdad? Si hay unos que dicen que tienen la verdad y otros que tienen la verdad. De hecho, conocí una iglesia que se llama columna y baluarte de la verdad. ¿Será que es esa la iglesia que está haciendo esa misión? ¿Cuál es la gran pregunta de la mujer samaritana? ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde está el verdadero sentido de adoración? ¿Cuál es la verdad? Y eso nos prepara para el siguiente punto. Y qué bueno que la Biblia no nos deja ciego en esto, porque es ella quien nos responde a esa pregunta. Y lo vemos
íntimamente ligado al segundo punto. Es decir, aquí ya hay una transición muy natural entre la función de la iglesia como casa, como lugar donde Dios habita, y la función de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es como si Pablo estuviera llevando de la mano una idea a la otra, y nos muestra a partir del versículo 16 cuál es esa verdad, y ese es nuestro segundo encabezado: la iglesia como columna y baluarte, o como columna y sostén de la verdad. Miren lo que dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y después empieza como a recitar una poesía. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pudiéramos dejarlo ahí, y ya esta es una descripción bastante completa de lo que es la verdad. Pero yo no quiero dejar pasar la tremenda belleza que hay en ese arreglo de esas palabras. Ninguna de esas palabras está puesta ahí al azar, como lo veremos en un momento. Y cada una de ellas está reflejando un aspecto de la verdad que tiene que ser abrazado por la iglesia con toda su fuerza. El evangelio mismo está ahí. De hecho, si pudiéramos resumirlo, diríamos que la verdad no es otra cosa que el evangelio a la luz de estas palabras. Pero vamos a probarlo. Pablo inicia reconociendo que esa verdad que la iglesia es llamada a levantar y soportar es un gran misterio. Dice, grande es, y él lo llama el misterio de la piedad. Algo que en algún tiempo no había sido revelado. Nadie podía entender de qué se trataba aquello que Dios traería al mundo hasta que el Señor Jesucristo lo revela y lo da a conocer por medio de la predicación del evangelio. Luego lo que sigue es una composición extraordinaria que exalta la supremacía de Cristo. Él, está dejando claro el apóstol Pablo, es el misterio revelado. Él es el misterio de la piedad revelado. El verso está compuesto por 6 líneas, si ustedes lo pueden ver, agrupadas en 3 coplas íntimamente ligadas la una con la otra. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia en su mano, por favor me siga mientras yo hablo, porque yo necesito que usted pueda ver esto también. La forma en la que está estructurado es lo que se conoce en la literatura griega como quiasmo. Estructura de quiasmo, porque hay una relación entre los versos que forma precisamente como una X. La palabra quiasmos viene precisamente de chi, de la letra X en griego. Y si usted, yo sé que no lo pueden ver, pero déjenme tratar de explicar cómo está ese arreglo. El versículo 1 y el versículo 2, que están en los extremos, son quien fue manifestado en carne y vindicado en el espíritu. Tienen relación con los versículos 3 y 4. ¿En qué sentido? El versículo 1 o la primera línea tiene relación con la cuarta línea y la segunda línea con la tercera. Él fue manifestado en la carne y proclamado entre las naciones. Y luego la segunda con la tercera, vindicado por el Espíritu y visto por los ángeles. La relación está entre lo terrenal y lo celestial, entre lo que es humano y lo que es divino. Nótenlo, lo terrenal, línea 1 con cuarta, quien fue manifestado en la carne, y luego ¿qué? Proclamado entre las naciones, línea 2 y línea 4, vindicado por el Espíritu y visto por los ángeles, línea 3 con la 6, línea 4 con la 5, visto de los ángeles, línea 3 con la 6, recibido en gloria, arriba, línea 4 con la 5, proclamado entre las naciones y creído en el mundo, en el plano terrenal. Es como si él fuera de lo celestial a lo terrenal, de lo celestial a lo terrenal. ¿Y por qué se usaban este tipo de formas para transmitir un mensaje? Por 2 razones. Número 1, porque ellos querían que fuera una forma rápida de memorizar, pero otra era una forma fácil de enfatizar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que se está enfatizando aquí? Que el misterio es un misterio celestial, divino, conocido por los ángeles, pero revelado también en el plano en el que nosotros podemos conocerlo. Cristo era un misterio desconocido en el cielo, pero luego revelado entre los hombres, dado a conocer, abierto por medio de la predicación del evangelio. Pueden ver la X ahí. Por eso se dice que es una estructura en forma de quiasmo. Me quiero poner en el lugar de quien está oyendo o va a oír este mensaje y no lo va a ver. Imagínelo.
porque ustedes ahora tienen aquí proyectado en la pantalla y tienen más o menos la idea. Pero es hermoso, precioso, la forma en la que está arreglado ese verso. Los tres versos que se refieren a verdades terrenales son: Cristo fue manifestado en la carne, Cristo fue proclamado en las naciones, Cristo fue creído en el mundo. Y los tres versos o líneas que tienen que ver con las declaraciones celestiales: Cristo fue vindicado por el Espíritu, Cristo fue visto por los ángeles, Cristo fue recibido arriba en gloria. Cada una de esas declaraciones, como dije, apunta a mostrar los aspectos esenciales de la obra del Evangelio, pero también de cómo el misterio ha sido revelado. Un misterio celestial que ahora es conocido por los hombres. Un misterio que estaba ahí en las nubes de la gloria, solo visto por los ángeles, pero ahora conocido por personas comunes y corrientes como tú y yo. Miren lo que hay detrás de cada una de esas declaraciones. Cristo fue manifestado en carne para que, ya ustedes vieron el arreglo que hay en términos de quiasmo por el énfasis, pero ahora quiero que vean el movimiento que hay de verso a verso, porque es una progresión al mismo tiempo. Esto es increíble. Cristo fue manifestado en carne, es decir, su naturaleza humana, nacimiento virginal, su encarnación haciéndose semejante a nosotros. Cristo fue manifestado en carne, tiene que ver con eso. Su encarnación, su vida como completamente humano entre nosotros. Vindicado en el Espíritu, y esa realidad tiene que ver con el respaldo y la capacidad dada por el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión en esta tierra. Es decir, es respaldado celestialmente por el Espíritu, tal vez en una alusión al bautismo de Cristo, cuando después de ser bautizado el Espíritu Santo desciende en forma de paloma del cielo y el Señor dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Pero luego dice que fue contemplado por los ángeles, y esto puede ser una clara referencia a su resurrección y la manera en que luego del tercer día su cuerpo vuelve a la vida. Fueron estos ángeles los primeros testigos de su resurrección y quienes le vieron levantarse de los muertos, y luego proclamado a las naciones como parte de la obra de la gran comisión y cómo ha sido dado a conocer por sus discípulos hasta los confines de la tierra. Luego dice creído en el mundo, y es el resultado de la proclamación de Cristo a las naciones. Él ha sido dado a conocer, el misterio ha sido abierto para todos. Ahora es, usando el lenguaje de la programación, ese misterio es de código libre. Todo el mundo puede tener acceso a él, y de hecho se proclama y se promueve como para que todos tengan acceso a él. Y no solo eso, él, al ser proclamado, ha sido creído y es el medio por el cual él está salvando, y luego de que empieza a ser creído, entonces él es recibido en gloria. Miren el movimiento. El Señor es en primer lugar encarnado, empoderado por el Espíritu, proclamado, muerto y resucitado, visto de los ángeles. Luego encomienda que su mensaje sea predicado, su mensaje es creído, y ahora él que asciende. Pueden ver el movimiento de la declaración. Es como si se estuviera dando el mensaje del Evangelio casi como en forma poética. Esa es la verdad que la iglesia está llamada a exhibir y que la iglesia está llamada a sostener. Todo el Evangelio está resumido ahí. De hecho, hay quienes piensan que esto era un himno en la iglesia. Parece que se convirtió en un cántico y algo que la iglesia cantaba para poder recordar la dignidad y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Precioso, precioso. Mis hermanos, este es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El gran misterio que ha sido revelado a la iglesia y que somos llamados a proteger y proclamar por encima de cualquier cosa. La iglesia existe para proclamar la gloria y la dignidad de Cristo al mundo. No hay otro propósito. Hoy en día, la iglesia es usada para exhibir filosofías, mensajes de superación personal, opiniones políticas, motivacionales, hasta para ganar dinero, pero no para proclamar la palabra de Dios. Y eso es una tragedia. Que la única misión que tiene la iglesia, que es exhibir el Evangelio, no lo está haciendo. Es una tragedia. Es como te llamé para que hicieras una cosa, una sola cosa, y no la haces.
una tragedia. Por donde se le mire. Predicar el evangelio siempre es la prioridad de la iglesia. Y eso no necesariamente significa predicar evangelísticamente todo el tiempo. Predicar el evangelio siempre no significa que vamos a estar todo el tiempo hablando de la mujer de flujo de sangre, de saqueo, de ven a Cristo, amigo, ven a Cristo, que a su luz te llama. No es que todos los mensajes van a ser mensajes evangelísticos. Lo que significa es que cada predicación, cada canción, cada cosa que hacemos, cada relación, cada programa apunta a exaltar la gloria misma del Señor Jesucristo. Si se predica del Antiguo Testamento, ¿cómo este texto me apunta a Cristo? Si se predica desde el Nuevo Testamento, ¿cómo este texto de instrucciones acerca de Cristo? Si se canta una canción, ¿cómo esta canción exalta la gloria de Cristo? Si abrimos un nuevo programa, ¿cómo este programa nos ayuda a edificarnos como el cuerpo de Cristo? Si plantamos una nueva iglesia, ¿cómo esta plantación extiende el reino de Cristo? Es decir, todo empieza a tener que ver con Él, con su evangelio. Si una iglesia o en una iglesia Cristo no es el centro de la adoración, entonces podemos estar seguros que esta iglesia no está cumpliendo con su misión principal. Así asista mucha gente. Así se venga abajo de la gente. Porque en este mundo, por alguna razón, en algún momento empezamos a medir el éxito por las masas. Y esa es la gran mentira del diablo de muchos años. Nimrod la creyó por allá después del diluvio y por eso hizo la torre de Babel, porque dijo, tengo tanta gente a mi favor que creo que podemos construir una torre y llegar al cielo. No, el éxito de una iglesia no está en tener grandes números, sino en proclamar la grandeza de Cristo. Ahora, puede ser que eso traiga grandes números, bendito sea Dios. O puede ser que no traiga grandes números. De hecho, a menudo puede ser que traiga menos que más. Porque como dice Pablo, y lo va a afirmar en el capítulo 4, en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír y buscará y se juntará con maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír, pero no la palabra de Dios. Tal como lo planteamos al principio, como el argumento principal de este sermón. Timoteo, ¿por qué se tiene que poner la casa en orden? ¿Por qué hay que vigilar el culto de oración? ¿Por qué hay que llevar a los hombres a que cumplan su rol? ¿Por qué las mujeres tienen que cumplir su rol en la iglesia? ¿Por qué tanto requisito para ordenar a los pastores? ¿Por qué tanta cosa para ordenar a un diácono, a una persona que va a servir como ujiero o como ayudante en la iglesia? ¿Por qué tanta parafernalia? Bueno, la respuesta no viene de Timoteo ni de Pablo. La respuesta viene de Dios. Hay que hacerlo porque Dios habita en medio de su iglesia. Y esa iglesia es el depósito y sostén de la verdad, que es el evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es la razón por la que nuestro esfuerzo como iglesia gira alrededor de predicar el evangelio, cantar el evangelio, vivir el evangelio y anunciar el evangelio. Cuando decimos somos una iglesia centrada en el evangelio, no es el eslogan para llenar un espacio en la página web, ni para ponerlo en un banner visible. Es porque queremos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para volver el evangelio el centro de todo lo que hacemos como iglesia. No es una visión sacada del sombrero, es que estamos convencidos de que a eso hemos sido llamados. Y debemos esforzarnos cada día en crecer en ese compromiso. Predicar, cantar, vivir, anunciar. Y puede que haya llegado a pensar, si tú eres una persona que está viniendo aquí y todavía no tiene un compromiso con la iglesia, puede que haya llegado a pensar que la iglesia no es necesaria. Y tal vez seas como el que describí hace un momento. No necesito congregarme para estar en una relación con Dios. Tal vez te has preguntado, ¿por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? Al venir aquí, no sé si es tu primera iglesia que visita, la segunda, la tercera, la cuarta, la décima. Pero tal vez la pregunta es, ¿por qué esta iglesia hace esto como lo hace? ¿Por qué predican como predican? ¿Por qué el predicador parece estar bravo todo el tiempo? Como regañando.
Bueno, de paso, no estoy bravo, hermano, créame. Ni estoy regañando. Estoy emocionado. Puede ser que esas preguntas estén en tu mente, pero yo espero que tú también hoy hayas podido ver a la luz de este pasaje que hemos leído, que la iglesia es más que una reunión social, que es más que un hábito religioso, que la iglesia es más importante quizá que lo que tú pensabas. Espero que hoy hayas podido ver que se trata del lugar en el que Dios habita y en el que el misterio del evangelio es proclamado con toda claridad. Asistir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, bien si eres un hermano, si eres alguien que nos está visitando, es exponerte a una de dos cosas. Es exponerte a la presencia de Dios y la necesidad de obedecer su palabra, o exponerte a la presencia de Dios y a tu deseo de desobedecer la palabra. Y de ambas cosas recibirás una recompensa. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? Ahora que entiendes que estar aquí y escuchar su palabra es estar delante de Dios y escuchar la voz de Dios, ¿cuál va a ser tu respuesta? Yo espero genuinamente que sea arrepentimiento y que vengas al Señor y creas a su verdad, porque ese Cristo que hoy es predicado al mundo y que un día ascendió a los cielos, prometió volver por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquellos que no sean hallados en Él tendrán que experimentar una horrenda expectación de juicio, pero vida eterna para aquellos que lo han abrazado como su Salvador. A Él sea la gloria. Mi hermano y amigo, la realidad es que acudir a un lugar a escuchar la predicación de la palabra de Dios es un arma de doble filo. Puedes salir de ahí atesorando la palabra, o puedes salir de ahí endurecido, y entonces la palabra será lo que Dios levantará contra ti en el día del juicio. Yo espero, la verdad, que suceda lo primero, que la palabra produzca el fruto de arrepentimiento y santidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mis amados, yo quiero que oremos al Señor.